En la sala de espera del aeropuerto, un anciano de mirada serena y paso lento se incorporó al final de la fila de abordaje. Sus manos, arrugadas por el tiempo, sostenían con cuidado una fotografía amarillenta en cuya superficie se advertía un uniforme de piloto y dos medallas que resplandecían con un tono casi dorado. Nadie prestó atención a ese hombre que avanzaba con una mezcla de cansancio y determinación. Sin embargo, aquellos que observaban la escena jamás imaginaron que, en apenas 9 minutos, los altavoces de la cabina anunciarían el fin de la fila, y de manera inesperada, el capitán del vuelo bajaría a la pasarela para detener el embarque y rendirle homenaje con un gesto que heló la sangre de todos los presentes. Esta es la historia de cómo un viejo soldado de los cielos, casi olvidado en el tiempo, rompió las barreras del olvido para estremecer a una tripulación y a cientos de pasajeros que no supieron, hasta ese instante, lo que significaba verdaderamente la palabra lealtad. Antes de sumergirte en esta narración, queremos saber de ti. ¿Alguna vez has sido testigo de un momento que cambió tu percepción del respeto hacia los mayores? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos lees. No olvides seguir el canal Sobrevivientes del Silencio para descubrir más historias que te harán vibrar, emocionarte y reflexionar sobre el valor de quienes caminaron antes que nosotros. Tu apoyo hace posible que estas voces sigan resonando. El día comenzó con un frío leve que se colaba por la rendija de la puerta automática del aeropuerto. El anciano, al que más adelante todos llamarían el Capitán Rosales, llegó a primera hora, tal como acostumbra desde que los horarios se convirtieron en su brújula inseparable. Había sido piloto de combate en una época en que los aviones parecían jaulas de acero y las misiones se cumplían al filo de la vida. Cuando la guerra cesó, su vida giró en torno a la enseñanza de vuelo en una pequeña escuela de aviación familiar. Pero el paso de los años relegó su historia a un estante polvoriento de la memoria colectiva. Esa mañana específica, viajaba a la ciudad donde reside su única hija, Elena, que había organizado un reencuentro con nietos que no veía desde hacía demasiado tiempo. Cada paso del viejo capitán dejaba un eco amortiguado en el piso pulido de la terminal. Cuando se acercó al mostrador de registro, su voz tembló ligeramente al mencionar su nombre. El agente, distraído, apenas levantó la mirada. Tras entregar su pasaporte, el anciano se retiró a la sala de embarque con su maleta de cuero, gastada en los bordes, como esa piel curtida por décadas de sol y viento. En una esquina de la sala, encontró un asiento vacío junto al ventanal. Allí, contempló cómo los aviones se deslizaban por la pista, dejando atrás su estela de estelas de vapor y recuerdos difuminados. Mientras tanto, jóvenes en ropa deportiva, ejecutivos de traje impecable y familias bulliciosas iban y venían, ajenos a la historia que contemplaba el anciano desde su mirada profunda. El embarque inició dentro del horario previsto. Una azafata, de mirada impaciente y pasos decididos, empezó a dirigir a los pasajeros hacia la puerta de abordaje número 7. Los primeros subieron sin inconveniente, cargados de mochilas, con auriculares colgando del cuello y teléfonos en mano. El capitán Rosales, con su porte aún erguido pese al peso de los años, tomó su maleta por el mango y caminó lentamente, asegurándose de no tropezar con las ruedas al traspasar la zona de control. Cuando llegó a la fila, justo antes de entregarle su tarjeta de embarque, la azafata se inclinó levemente y con un tono que algunos interpretaron como condescendiente, le indicó: «Por favor, señor,
Avance hacia el fondo del avión. Su asiento está en la parte trasera. Adelante se necesita lugar para otros pasajeros. El anciano asintió con la cabeza, sin pronunciar palabra, y comenzó a desplazarse hacia el final de la fila, cuidando cada paso. Algunos observadores vieron cómo sus hombros se encorvaban un poco más, como si el simple mandato acentuara el sentir del peso de los años. 9 minutos transcurrieron desde el instante en que el anciano dobló la esquina del pasillo de abordaje para buscar su lugar en la parte de atrás de la aeronave. Durante ese tiempo, los asistentes de vuelo acomodaron maletas de mano, explicaron protocolos de seguridad y hubieron a niños inquietos en sus asientos. Nadie prestó atención a ese hombre que se perdió en el pasillo central, sorteando piernas, bolsos y miradas que no veían más allá de su propio universo. El estruendo del motor se sentía a lo lejos, y en la cabina el piloto preparaba los últimos controles antes de cerrar la puerta y despegar hacia el destino pautado. Sin embargo, unos instantes antes de que el vuelo estuviera listo para salir, se abrió la compuerta trasera. La mirada del capitán Rosales se alzó con lentitud. Frente a él, la azafata que le había pedido moverse ahora lo miraba con ligera irritación. Pensaba que aquel hombre, lentísimo, estaba entorpeciendo el desembarque de los últimos pasajeros. Su voz, cargada de reproche, se acercó. «Señor, haga el favor de apresurarse. Todos estamos listos para despegar». El anciano la miró, sus ojos grises casi traslúcidos, como 2 estrellas apagadas que aún guardan un brillo interior. Se detuvo, tomó aire y con la voz cansada de quien lleva mucho tiempo luchando contra la opresión del tiempo, respondió: «Lo siento, hija mía me espera. Cada minuto para mí vale más que el oro». La azafata arqueó una ceja, sin entender por qué esa frase le producía una punzada desconocida. No sabía que, en ese instante, estaba a punto de presenciar algo que alteraría su concepto sobre el respeto y la oligarquía de la juventud. Fue entonces cuando el capitán del avión, el señor Montoya, al percatarse de la demora y de un leve murmullo en la cabina, interrumpió su comprobación de instrumentos. Eric Montoya, un hombre de mediana edad con más de 10.000 horas de vuelo, era reconocido por su compostura inquebrantable y su profesionalismo. Al asomarse por el ventanal de la cabina, vio, al final del pasillo, al anciano detenido, sosteniendo con firmeza la fotografía que reposaba sobre su maleta. El piloto sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si de pronto sus recuerdos más profundos, aquellos que guardaba tras una muralla de pragmatismo, volvieran a él con toda su fuerza. Se removió en su asiento, tomó el micrófono interno de la cabina y dijo con voz firme: «Detengan el embarque. Repito, detengan el embarque». La frase quedó resonando en los oídos de la tripulación, mientras las miradas se dirigían hacia la puerta cerrada de la cabina. La reacción de la tripulación fue inmediata. Las puertas de la aeronave se volvieron a abrir. Los últimos pasajeros regresaron a la sala de espera, y los asistentes de vuelo se miraron entre sí, sin comprender qué emergencia había surgido. El capitán Montoya bajó por la pasarela y se acercó al anciano con paso pausado, sin alterar el protocolo, pero con la firme determinación de saldar una deuda de gratitud que nadie conocía. La azafata, confundida y un tanto avergonzada, retrocedió un paso. En ese instante, el piloto se detuvo frente al anciano, se despeinó el cabello con la mano derecha y con la misma solemnidad con que se saluda a un coronel, se inclinó ligeramente y ofreció un saludo militar. Sus dedos se llevaron el ala de la gorra de vuelo en un suspiro colectivo
que resonó en los corazones de quienes presenciaron el momento. El viejo capitán alzó la mirada, parpadeó varias veces, y sus labios se movieron en una sonrisa temblorosa. «Capitán Rosales», dijo Montoya con voz clara, «soy el comandante Montoya. Nunca olvidé que, hace 26 años, usted me devolvió la vida en el desierto de Kasr el Dune. Hubo un día en que mi helicóptero se estrelló y yo quedé sepultado entre la arena. Su escuadrón apareció justo a tiempo y usted fue quien sostuvo mi mano mientras esperaba la evacuación. Me prometió que siempre estaría en deuda con usted. Hoy, por fin, tengo la oportunidad de saldar esa deuda». Las palabras resonaron como un trueno en la mente del anciano, que tragó saliva con dificultad. Había olvidado, en cierta medida, ese episodio que lo marcó con fuego en el alma. Los detalles se le habían desdibujado con el paso de los años, pero la promesa, profunda como un abismo, le había quedado latente en el pecho. El capitán Rosales apoyó su mano izquierda sobre el corazón, mientras con la derecha sostenía la fotografía que mostraba su rostro joven, impecable con el uniforme de vuelo y los galones al hombro y las medallas brillando al sol. Sus ojos, ahora nublados por la emoción, se posaron en Montoya y con voz queda le dijo: «¿Jonás Montoya? Nunca pensé volver a ver tu rostro, chico. Siempre tuve esperanza de que lo harías, pero el tiempo es un ladrón cruel». Montoya se mantuvo firme, sin alterar la compostura militar. Los asistentes de vuelo, conmovidos, apenas alcanzaron a dejar sus ocupaciones para observar. Algunos pasajeros, confundidos, sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar la escena. Un anciano que había sentido la humillación de ser relegado a la parte trasera del avión, y un piloto que, con todo un pasillo repleto de espectadores, se inclinaba para rendirle un tributo que trascendía la rutina de un simple vuelo. Montoya continuó: «Tu hija me llamó ayer para informarme que vendrías a este vuelo. Supe que estarías a bordo, aunque no sabía en qué asiento. Cuando te vi en la fila, reconocí tu porte enseguida. No podía permitir que te trataran de esa manera, capitán». En ese momento, la azafata dio un paso al frente, con los ojos vidriosos y la voz temblorosa. «Señor Rosales, debo disculparme por la forma en que lo traté. No sabía quién era usted. Asumí que solo era otro pasajero mayor, que necesitaba un asiento al fondo». El viejo capitán la miró con dulzura, como si contemplara a una nieta que pedía perdón. Dio un suspiro profundo y con una serenidad imponente respondió: «No debes disculparte. Supongo que todos estamos tan ocupados en nuestra rutina que olvidamos mirar más allá de la apariencia. Aún así, lo importante es que aprendamos a reconocer la dignidad cuando la vemos». La tripulación, conmovida por la simplicidad de sus palabras, asintió en silencio. Las puertas del avión permanecían abiertas. Los pasajeros aguardaban, expectantes, sin saber si debían embarcar de nuevo, o si aquella escena era el preludio de algo aún mayor. Algunos ancianos que se encontraban entre la multitud se acercaron y estrecharon la mano del capitán Rosales, agradeciendo el gesto de Montoya. Un murmullo empático se propagó como un susurro ancho por toda la sala. En ese instante, Montoya lo invitó a caminar junto a él hacia la cabina. Los asistentes de vuelo formaron un pasillo improvisado, mientras el anciano avanzaba, con paso lento pero decidido. Cada pisada era un tiempo detenido en la memoria de todos los presentes. Al llegar a la puerta de la cabina, Montoya se detuvo, giró lentamente y se dirigió a la tripulación,
Les presento al capitán Rosales, maestro de mis primeros vuelos y quien me salvó la vida. A partir de ahora, este asiento al lado de la puerta estará reservado para usted», dijo, señalando un puesto vacío junto a la salida de emergencia. «Es un honor tenerte aquí, compañero». Los asistentes, incluida la azafata que antes lo había reprendido, aplaudieron, y varios pasajeros se unieron con un coro de manos que retumbó como un latido de comunión colectiva. Algunos niños miraban con los ojos abiertos. Para ellos era casi imposible entender el origen de aquella ovación, pero podían percibir la solemnidad del momento. El capitán Rosales, visiblemente emocionado, se acercó a su asiento, cruzó la fotografía y la guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Montoya regresó al panel de instrumentos, activó el micrófono principal y dijo con entereza: «Pasajeros, por motivos personales ajenos a la operación normal de la aeronave, se ha decidido retrasar el despegue brevemente. Nos disculpamos por las molestias. Estén tranquilos. Tan pronto como todos reemplacen su equipaje de mano y encuentren sus asientos, les brindaremos toda la información necesaria». Nadie protestó. Al contrario, la atmósfera se había llenado de una reverencia silenciosa. Algunos pasajeros murmuraban sobre la antigüedad del capitán, mientras otros comentaban cómo el piloto se había tomado tiempo para honrar a un desconocido. Un hombre, sentado a pocos asientos, susurró a su esposa: «¡Qué honoroso! Nunca imaginé que un vuelo comercial se convertiría en algo así». Mientras tanto, la azafata permaneció a unos pasos, observando con respeto. Había comprendido que, detrás de aquel anciano, se escondía una vida que trascendía su juventud e inexperiencia. Prometió para sí misma que, en adelante, nunca juzgaría a un pasajero por su aspecto. Cada persona llevaba consigo historias que podían cambiar la forma en que el mundo se percibe. El capitán Rosales, instalado en su nuevo lugar, se quitó suavemente la chaqueta de su uniformidad pasada y la extendió sobre el respaldo del asiento. Cruzó la mirada con Montoya, y ambos intercambiaron una sonrisa que no necesitaba palabras. Después, el viejo héroe acomodó sus manos sobre sus rodillas y contempló a través de la ventanilla el paisaje de la pista, sabiendo que, en breve, surcaría los cielos no como un reto a la muerte, sino como un regalo de vida prolongado por la gratitud de un antiguo alumno. Con el despegue reprogramado, los motores se encendieron como un rugido poderoso que prometía velocidad y libertad. El avión cobró impulso, despegó y ascendió, dejando la terminal atrás, como si se trajera consigo todo el peso del pasado. En su asiento, el anciano cerró los ojos por un instante, rememorando las misiones que una vez voló, los compañeros que perdió y los amaneceres desde el aire. Pensó en su hija Elena, en los nietos que pronto vería y en la frágil línea que separa la vida de la muerte. Ese vuelo, que comenzó como un viaje más, se había transformado en un acto de reconocimiento que al fin permitía equilibrar la balanza de la gratitud. Más allá del fuselaje, el sol se elevaba despacio en el horizonte, ciñendo el cielo de tonos rosados y dorados, como si el vuelo 427 fuera parte de un lienzo pintado por un pincel celestial. En la cabina, Montoya echó un vistazo a sus instrumentos y con voz calmada anunció a los pasajeros que todo estaba en orden y que podrían disfrutar del viaje. El murmullo de la turbina se convirtió en una canción constante. Las nubes se abrazaron al ala del avión y los pasajeros se acomodaron en sus asientos, guardando el silencio como un tributo tácito a lo que había sucedido. La trayectoria del avión
lo condujo sobre campos verdes y montañas nevadas. Los asistentes ofrecieron la bebida de cortesía, y muchos aprovecharon para mirar alrededor, como si aún no pudieran asimilar del todo que algo tan inesperado hubiera ocurrido. Algunos buscaban el asiento del anciano, deseosos de echarle una mirada. Otros conversaban en voz baja, intentando adivinar su pasado. Sin embargo, el capitán Rosales permanecía inmóvil, con las manos cruzadas, evocando recuerdos que se proyectaban en su mente como fotogramas antiguos. La cabina de un helicóptero en llamas, el estruendo de una metralla que silbaba cerca, la esperanza que se encendía al divisar a los suyos. Pasaron los minutos en un silencio casi reverente. El anciano, al fin, alzó la vista y miró por la ventanilla. Frente a él, el cielo era un lienzo infinito, sin fisuras. Respiró hondo y con voz apenas audible murmuró para sí mismo: «Por fin he vuelto a volar». Fue en ese instante cuando, de manera inesperada, sintió una vibración en la espalda. La azafata que lo había reprendido al principio se acercó y colocó una manta sobre sus hombros. Los ojos de ambos se encontraron, y el anciano asintió con gratitud. La tripulación, testigo de ese gesto, comprendió que la vida, a veces, da segundas oportunidades de redención. Sin embargo, la verdadera sorpresa aún debía revelarse. Al pasar por la zona central de la cabina, la puerta de la cocina se abrió. La camarera de servicio, con los ojos húmedos, se detuvo un momento y luego susurró al oído de Montoya: «Capitán, hay una fotógrafa del periódico local a bordo. Me dice que quiere tomar una foto de usted y del anciano juntos». Montoya asintió con una leve sonrisa. Aquella cámara, ocultada entre las manos temblorosas de una periodista, capturó el instante en que el héroe silencioso y el piloto al que había salvado la vida se encontraban reunidos en medio de extraños que, ahora, los miraban con admiración. La fotografía se compartió en tiempo real a través de las redes del medio local. En cuestión de minutos, los hashtags vibraron en la pantalla de cada teléfono. Capitán Rosales, héroe silencioso, Schertz piloto homenaje. El vuelo, que había iniciado con una simple orden de moverse, se transformó en un símbolo de gratitud que recorrió cientos de kilómetros en pocos segundos. Aquellos que compartieron la instantánea vieron en ella mucho más que dos hombres. Percibieron la unión de generaciones, la lección de que el pasado permanece vivo siempre que lo mantengamos en la memoria, y la fuerza de un gesto humilde que puede cambiar el curso de un día común. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Los pasajeros, conmovidos, se acercaron al anciano para estrechar su mano, agradecerle con abrazos y pedir autógrafos. Algunos niños pequeños, con ojos brillantes, se aferraron a la mano de sus padres y preguntaron quién era aquel hombre que lucía medallas y una mirada cargada de historias. El capitán Rosales, con la modestia de un veterano, escuchó atentamente cada palabra, regalando a cada persona un apretón de mano y una breve anécdota de su pasado, sin cansarse ni un momento. Cuando el avión finalmente aterrizó en la ciudad destino, los pasajeros se apresuraron a desembarcar, deseando ser de los primeros en reconocer al héroe de la historia real que acababan de presenciar. Montoya permaneció en su cabina un instante, observando cómo el viejo capitán descendía por la pasarela con paso firme, acompañado por un centenar de miradas que lo admiraban. Entre la multitud, su hija Elena aguardaba con los brazos abiertos. El reencuentro fue un río de emociones. Lágrimas, abrazos y risas entrecortadas.
Los nietos, incrédulos y emocionados, se acercaron y rodearon a su abuelo, que los abrazó con cariño, sintiendo que cada arruga en su rostro valía la pena. Esa tarde, la fotografía viral recorrió el país. Programas de televisión, periódicos y portales de Internet publicaron reportajes sobre el anciano que volvió a tocar el cielo. Entrevistas, testimonios de la tripulación y de los pasajeros se sucedieron uno tras otro, describiendo la escena como un recordatorio del poder del respeto y la gratitud. El capitán Montoya, por su parte, recibió numerosos reconocimientos y cartas de excompañeros que lo aplaudían por haber honrado la promesa que le hiciera hace casi 3 décadas. Con el paso de las horas, la historia del capitán Rosales se convirtió en un símbolo de esperanza. Su testimonio sirvió para inspirar a escuelas de aviación, asociaciones de veteranos y organizaciones que luchan contra el olvido de los héroes. El anciano, por su parte, aprovechó la atención mediática para recalcar un mensaje simple. Cada vez que saludamos a quien nos salvó la vida, estamos reconociendo la fuerza de las pequeñas acciones. En ese vuelo, las pequeñas acciones fueron muchas. La inocente orden de la azafata, la promesa silenciosa del piloto, la presencia humilde del anciano y el aplauso espontáneo de personas que, por un breve instante, comprendieron que el tiempo no borra el pasado si no lo permitimos. Al caer la noche, el capitán Rosales compartió con su hija y sus nietos la fotografía que Montoya le había regalado antes de separarse. Era la imagen de 2 hombres que habían escrito su historia con la tinta invisible de la lealtad y la gratitud. Elena, mientras lo miraba, comprendió que su padre no había envejecido en vano. Había dejado un legado que ahora atravesaba fronteras y generaciones. La misma fotografía fue impresa en camisas, carteles y tazas que se vendieron en línea para recaudar fondos en favor de la escuela de aviación, donde el anciano había enseñado a tantas personas a volar. Los días siguientes, las redes sociales siguieron rindiendo tributo. Foros de discusión en Internet debatieron sobre la importancia de reconocer a los mayores, de honrar a quienes tantas batallas libraron antes de que ellos nacieran. Algunos analistas señalaron que aquella escena había revelado la fragilidad del ego humano. La azafata, preocupada por el itinerario y la eficiencia, no vio la grandeza del hombre que tenía frente a ella. Montoya, sin embargo, recordó a todos que el deber más grande de un piloto no es solo manejar un avión, sino proteger a quienes lo instalaron en ese lugar. Los hombres y mujeres que entregaron su vida por el cielo. Semanas más tarde, el canal de televisión local presentó un documental sobre el capitán Rosales y su vuelo inolvidable. En las entrevistas, el anciano narró detalles de su juventud, cómo aprendió a volar a los 16 años, cómo tuvo que improvisar un aterrizaje en una montaña durante una misión secreta, y cómo esa experiencia le enseñó que la vida siempre puede cambiar en un instante. Contó también cómo, luego de la guerra, decidió dedicarse a la enseñanza, convencido de que compartir su conocimiento era la mejor forma de honrar a sus camaradas caídos. Cuando el reportero le preguntó qué sentía al haber sido reconocido de esa manera en pleno vuelo, el viejo piloto sonrió con la serenidad de un hombre que ha visto el brillo de las estrellas y la sonrisa de Dios en su último instante. Sentí que aquel pasillo era más que un corredor hacia el avión. Fue una línea directa al pasado. Cada paso que di fue una pieza de un rompecabezas que creí perdido. Y al final, supe que la gratitud y el respeto no tienen caducidad. Ella estaba allí, esperándome,
oculta entre el viento y las nubes. La repercusión del documental llevó a que seguidores del canal, sobrevivientes del silencio, compartieran sus propias historias de ancianos que habían preservado memorias valiosas. Muchos contaron cómo sus abuelos, veteranos de guerras o luchas sociales, habían padecido el desdén de la sociedad. En cada testimonio resonaba la misma lección: nunca subestimar a quien lleva décadas forjando su dignidad bajo las estrellas de la noche. Las redes se inundaron de fotos de excombatientes, ancianos con cicatrices y miradas llenas de historias no contadas. Mientras tanto, el capitán Montoya se convirtió en un defensor público de los veteranos. Invitado a conferencias, comités y escuelas de vuelo, relataba el episodio como un llamado a la humanidad dentro de cada profesional. Explicaba que, en el fragor de la rutina, uno puede olvidarse de las promesas hechas en el desierto o en la profundidad de un bosque, pero que esas promesas, si se cumplen, tienen el poder de resucitar voluntades y recordar que la vida no se mide en horas de vuelo, sino en acciones que marcan el alma. Por su parte, el capitán Rosales, ya de regreso en su ciudad natal, visitó la escuela de aviación donde había enseñado. La misma pista de tierra, el mismo taller de motores. Los jóvenes alumnos, que apenas nacían cuando él dejó de pilotar misiones de combate, se reunieron en el hangar principal. Allí, con las manos temblorosas, uno de ellos le entregó un casco de vuelo nuevo, reluciente, con el emblema de su escuela, y 2 galones bordados con hilos dorados. El viejo maestro, al ponérselo, sintió que su corazón volvía a latir con el ímpetu de antaño. Detrás de cada curso, de cada examen de aterrizaje, quedaron las huellas de quien enseñó no solo a volar, sino a volar con dignidad. En el valle, donde el viento arrastraba nubes sobre praderas infinitas, un avión ligero despegó al amanecer. A bordo, una estudiante le preguntó al instructor quién era ese hombre cuyo nombre aparecía en la matrícula de ese casco. El guía, con voz pausada, relató la historia de un anciano que fue héroe anónimo, hasta que un acto de reconocimiento rescató su legado. Dijo que aquel hombre, al que todos llamaban simplemente el capitán Rosales, había enseñado que el verdadero valor no radica en la velocidad con que se surcan los cielos, sino en el respeto que se profesa a quienes surcaron antes. Meses después, en un evento benéfico celebrado en la ciudad capital, se subastó el casco bordado que el capitán Rosales había usado en la escuela. El dinero recaudado se destinó a financiar becas para jóvenes pilotos de bajos recursos. La puja fue intensa. Empresas de aviación, filántropos y veteranos compitieron por llevarse a casa aquel símbolo viviente de sacrificio y gratitud. Cuando la subasta alcanzó una cifra récord, el propio capitán Rosales, en una silla de ruedas adaptada, presenció el momento con una sonrisa ancha, como si sintiera que cada céntimo invertido era un tributo al vuelo del alma. Durante ese evento, el capitán Montoya subió al estrado. La multitud se quedó en silencio mientras él hablaba. Cada vez que un corazón reconoce a otro, se crea un puente que trasciende el tiempo. El capitán Rosales es la prueba viviente de que, en los momentos más oscuros, una promesa honrada puede devolver la luz a quienes la hicieron. Les ruego a todos que mantengan vivas las historias de nuestros veteranos, porque son faros que iluminan nuestro presente. Los asistentes aplaudieron de pie, y el viejo capitán, con lágrimas en los ojos, asintió en señal de gratitud. En ese instante, supo que su vida había dejado una estela imborrable en el firmamento de la memoria colectiva.
La historia del vuelo que se detuvo para saludar a un anciano se convirtió en leyenda urbana. Libros, podcasts y documentales profundizaron en el episodio, detallando cada segundo, cada latido, como si se tratara de un poema épico. Psicólogos, sociólogos y expertos en liderazgo citaron aquel momento como ejemplo de respeto intergeneracional. En las universidades de aviación se incluyó en el temario un apartado dedicado a la ética del reconocimiento. Los estudiantes, al escuchar la historia, comprendían que un uniforme, por más desgastado que estuviera, llevaba tatuado el honor de quien lo vistió en su juventud. Sin embargo, para el capitán Rosales, el mayor valor residía en las pequeñas cosas. El brillo de la mirada de su hija al reencontrarse, el abrazo de sus nietos que nunca olvidaría, la mano amiga del joven piloto que lo rescató de un desierto. Todo eso, condensado en 9 minutos de acción y un simple gesto, transformó el miedo a ser olvidado en la certeza de que siempre hay alguien que sostendrá tu mano cuando la vida esté en su punto más frágil. Pasó el tiempo, y la foto en que Montoya saluda al viejo piloto se exhibió en el hall de la Escuela de Aviación, enmarcada con un lazo de terciopelo azul que la hacía destacar entre todas las demás imágenes. Junto a ella, una placa rezaba: «A quienes vuelan con el corazón como guía». Los cadetes, al pasar, la miraban con respeto. Algunos se atrevían a tocar el marco, como si aspiraran a absorber esa energía de gratitud que emanaba de la escena. El pasillo se convirtió en un lugar de culto silencioso, donde cada visita era una lección de vida. Cierto día, una joven estudiante de apenas 18 años se acercó a la placa con lágrimas en los ojos y murmuró: «Espero yo también poder volar con el honor que tuvo aquel hombre». En ese momento, un instructor la vio y sonrió. «Recuerda, pequeña, que el verdadero vuelo se parece más a bajar al corazón del otro que a surcar los cielos». Y así, en un pequeño rincón de la escuela, comenzó a germinar una nueva generación de pilotos que aprendieron que el uniforme no define al hombre, sino la forma en que trata a los demás. Cada vez que alguien contaba la historia del capitán Rosales, se repetía la frase: «Nunca subestimes a un anciano que camina despacio. Podría portar en la memoria un universo entero». Con esa lección, los días continuaron y la escuela siguió formando a quienes abrazaron el sueño del vuelo. El casco bordado que una vez llevó Rosales descansaba en una vitrina de cristal, junto a los uniformes gastados de quienes habían hecho historia. Allí se mostraba como un faro para los nuevos alumnos. La gratitud es el viento que impulsará su carrera. Finalmente, llegó el momento en que el propio capitán Rosales debió abandonar su silla de ruedas y partir de este mundo. Fue un amanecer tranquilo, como si el cielo mismo hubiera querido acogerlo en silencio. Sus últimos suspiros se mezclaron con el canto del viento que susurraba entre las montañas. El día de su velorio, cientos de personas desfilaron para rendirle homenaje. Veteranos, exalumnos, familiares y personas que, años atrás, se limitaron a bostezar en la fila de un avión sin conocer el tesoro viviente que tenían junto a ellos. Ahora, todos estaban allí para despedir a quien, con un simple gesto, les había enseñado que cada vida importa, que cada historia merece ser escuchada. La colección de anécdotas creció con el tiempo. Amigos del viejo capitán contaban cómo, en su juventud, se negaba a volar en misiones si un compañero no había recibido tratamiento médico. Su compasión alcanzaba alto como un ala de acero.
Otros recordaban la forma en que, al aterrizar alguna vez en un aeropuerto remoto, bajó para ayudar a un simple mecánico a ajustar un tornillo, demostrando que para él no había tareas menores, sino corazones que necesitaban ser atendidos. Mientras el mundo giraba, la Escuela de Aviación erigió una estatua en su honor. Un hombre mayor con uniforme de piloto, mirando al horizonte, con la mano derecha alzada en un saludo que parecía desafiar al viento. Debajo, unas palabras. El vuelo no solo se mide por la altura, sino por el honor con que se surcan los cielos. Y así, la historia de un anciano que fue ordenado a moverse, pero que acabó enseñando al mundo entero el valor de la gratitud, se convirtió en faro para generaciones. Siguió contándose cada vez que un estudiante olvidaba la razón por la que había elegido volar, cada vez que alguien se sintiera tentado a ignorar a un mayor, y cada vez que un piloto, antes de despegar, recordaba mirar por la ventanilla de la cabina y pensar que bajo él viajaba más que pasajeros. Viajaba la vida misma, cargada de memorias y promesas. Para concluir, te invitamos a reflexionar. ¿Cuál crees que fue el momento más crucial de esta historia? ¿Cómo crees que tú habrías reaccionado si estuvieras en el lugar de la azafata, el piloto o el anciano? ¿Conoces a alguien cuyos actos silenciosos han cambiado tu forma de ver el mundo? Cuéntanos tus experiencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este relato que nos recuerda el poder de la gratitud y el respeto hacia quienes nos antecedieron. No olvides suscribirte al canal Sobrevivientes del Silencio para no perderte más historias que conmueven el corazón y despiertan el honor.